Hola, mi nombre es Walter Isaías Hernández y voy a presentar la tarea de la parte 2 del laboratorio del cómputo 3 de base de datos empresarial. La primera, en el cual es una investigación de varios temas. El primer tema es cuál es la diferencia entre un respaldo completo y uno incremental. La diferencia es de que el respaldo completo se basa en guardar la información de un tiempo determinado. Un ejemplo podemos poner de una semana entera. Y en cambio, el incremental es de que cada día va guardando la información. En el completo es de domingo a sábado. En cambio, el incremental va aumentando de domingo a lunes, se guarda la información. De lunes a martes se guarda la información, pero sin retornar la información del día anterior. También podemos ver cómo realizar un respaldo de base de datos en SQL Server. Lo primero es iniciar sesión. Una vez que se haya iniciado sesión, nos posicionamos en la parte izquierda de SQL Server, Management Studio, en el explorador de objetos Object Explorer. En el explorador de objetos expandimos el apartado de base de datos o database. Aquí se encuentra la base de datos que hemos elegido. Aquí en el ejemplo la base de datos se llama WebDB. Y se da clic derecho sobre la base de datos, selecciona el submenú Tabs, Tarea y después en Backup, Respaldo. Al dar clic en Backup se abrirá una pantalla donde podrás crear un respaldo y para ello debes ingresar las siguientes opciones. Database debe tener el nombre de nuestra base de datos. Backup Time debe tener la opción Full que indica una copia de seguridad completa. En Backup Component debe estar seleccionada la opción Database en el apartado Destination. Indicamos dónde queremos almacenar nuestro respaldo y para este ejemplo dice que se almacena en el disco duro local. Todo respaldo debe terminar en .back. Así como cuando guardamos las queries termina en .sql, cuando se hace un respaldo termina en .back. Como se puede ver en la imagen anterior, a la derecha tenemos los botones ADD, nos indica agregar una ruta personalizada. Y Remove elimina una ruta que hayamos seleccionado previamente, o sea que aquí podemos modificar la ruta que nosotros queramos, pero si nos equivocamos de ruta podemos eliminarla. Una vez que tengamos todo listo, debemos dar OK. El siguiente tema es cómo realizar una recuperación de una base de datos. Y en primer lugar lo que tenemos que hacer es iniciar sesión, abrir SQL Server, en la barra de navegación izquierda pulsar el botón derecho del ratón en base de datos y a continuación pulsar restaurar base de datos. Después en la sección origen seleccione dispositivos y pulse el botón con 3 puntos. En la ventana emergente que se abre pulse añadir y busque el archivo de copia de seguridad, pulse aceptar.
En el menú de navegación izquierdo puse opciones. En el panel de la derecha seleccione sobreescribir la base de datos existente. Wish Replace. Y cerrar colección existente a la base de datos del destino. Ya por último se pulsa aceptar. Otro tema es investigar qué es un esquema de base de datos. En SQL Server. Un esquema es un lenguaje utilizado en la programación para obtener, modificar, recuperar y actualizar la información contenida en un sistema de base de datos relacionales. Como se menciona antes, este lenguaje no solamente es utilizado por programadores e informáticos, sino también por muchas empresas que se apoyan en este tipo de esquemas para realizar un análisis exhaustivo de datos agrupados. Dentro de esto tenemos los comandos de SQL más utilizados, que es el select, insert, add, update, create y delete. ¿Para qué sirve un esquema? Como se mencionó anteriormente, el esquema SQL trabaja con base de datos y la relación que existe entre ellas, de modo que sirve para agilizar el procedimiento de la información y facilitar el trabajo de los analistas de datos. También dentro de ella tenemos las sentencias, donde está DML, que sirve para recuperar datos y añadir nuevas filas en la base de datos existente, así como eliminar y modificar cualquiera de los objetos. La sentencia DDL, esta sentencia permite modificar las estructuras de datos de un esquema SQL de manera especializada, es decir, añadir o suprimir una nueva tabla y modificar la estructura de las tablas existentes, cambiando el alias y las columnas de las mismas. También la sentencia DSL, esta sentencia es la encargada de proteger la información agrupada en la base de datos. Es decir, a través de esta sentencia se podrá conceder y remover los permisos de acceso a la información. También tenemos investigue cómo crear un usuario de base de datos. Para crear un usuario, los pasos siguientes son: primero, para acceder a la base de datos de un esquema SQL debe contar con un login asociado a esta. Para esto debe ejecutar lo siguiente: transact user master go create login, el nombre que llevará el login, el wish password y la contraseña que entregará el login. Después, para ejecutar el user, para que este login tenga un user asociado en la base de datos, ejecuta el siguiente código: user database create user, nombre del usuario, for login, nombre del login creado, with default, schema igual informática, go. Después hace el esquema SQL. Para crear el esquema también es necesario usar el código transact y vincular este nuevo esquema con el usuario que se creó, que es create schema informática authentic, nombre del usuario creado y go. Bueno, esto sería todo y muchas gracias.